bueno, ya. Antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿todos ustedes han podido recibir un WhatsApp que les envié con los links de los videos de las clases anteriores? Por mi parte no, profe. Yo sí, profe. ¿Sabe por qué pregunto? Porque en el primer ciclo me pasó lo mismo. Y muchos, yo les envié el link, y no o sea, los mensajes no les llegaron. Está en un visto bueno, así que más rato voy a, mañana mejor, ya mañana voy a hacer ese trabajo para poder reenviárselos a todos, ¿ya? Para que puedan, mire, o los que no me envían un WhatsApp interno, yo se los envío, ¿ya? Por favor, después más ratito los que no tengan ningún mensaje mío, envían un WhatsApp interno para yo enviarles los videos, ¿ya? Ya, chiquillos. Un video que las mismas clases que yo voy subiendo a YouTube para que ustedes lo puedan revisar después de mejor forma. Ya, bienvenidos. Entonces vamos a compartir enseguida nuestra pantalla. Eso es. Esta vamos a ver aquí. Vamos a comenzar acá. Y vamos a hacer nuestra clase enseguida. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cierto?, a nuestra quinta clase de Historia y Ciencias Sociales. Cómo han pasado las semanas, sin contar lo que fue la primera clase, que fue la prueba de diagnóstico, ¿ya? Así que vamos viendo, ya, nuestra clase 5, como les decía, y que les habla la profesora Caterine Martínez. Vamos viendo, chiquillos, entonces esta parte de la clase. Vamos a revisar nuevamente nuestras normas de la clase. Vamos a ser bien específicos en esto, si ustedes también tienen las cosas claras. Si no normamos las cosas, después no funcionan. Primera regla de la clase es que vamos a mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo. Deben estar ustedes, ojalá, en un espacio libre de distracciones para que ustedes de este modo se puedan concentrar y en lo que es la clase, el objetivo de la clase. Este medio, que es Zoom, está creado única y exclusivamente para la realización de las clases, por lo que debemos evitar hacer cualquier otro tipo de intervenciones. Durante la clase existirán momentos en los que como estudiante deben realizar algunas intervenciones. Estos momentos estarán indicados por la profesora y tendrán un tiempo determinado. Y la última es que las respuestas a las preguntas que se formulen deben quedar registrados en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. Démosle cuerda entonces a esto. Comenzamos. Nuestra activación de conocimientos previos, o sea, lo que yo ya sé sobre la clase. Miren, tenemos aquí una imagen muy bonita, ¿cierto? Profe, sí. Disculpe, antes que empecemos la clase, el profe de inglés nos dice de que cambiaran los días, que son los jueves y viernes para buscar los portafolios. ¿Es verdad? No tengo idea. ¿Dónde dice eso él? Él nos acaba de avisar ahora en la clase del WhatsApp. ¿Jueves y viernes? Sí, no jueves sé, y viernes, porque una compañera le dijo que era miércoles y jueves, le dijo que no, que se habían modificado. Ya, mire, más rato tenemos reunión y cualquier cosa yo más tarde les avisaré, ¿ya? Porque hasta donde yo sabía era miércoles y jueves, pero si no, les vuelvo a mandar un mensaje, no hay problema. ¿Ya? Pero ya, profe. Lo voy a verificar bien, gracias por avisarme, y después les voy a confirmar bien la información. Porque hasta ayer era la que yo les había comentado recién en WhatsApp, cuando le envié el WhatsApp en la tarde. Especialmente a mis tutores, pero les voy a enviar a todos, no se preocupen. Y chiquillos, tenemos aquí una imagen muy bonita. Tenemos a 3 tipos de personas acá en esta imagen. Acá está, ¿qué dice arriba? ¿Dónde está la manito? Aquí arriba. Religiosos. Acá, ¿quiénes están? ¿Y estos que están acá? Nobles. Ya, perfecto. Nobleza. Ya, ¿y los que están acá? Nobles. Los campesinos. Los campesinos. Muy bien, hay 3 tipos de personas entonces. Vamos a ir respondiendo. Según esta idea que ustedes están viendo acá, esta concepción, porque esto es el estamento social de un momento de la historia universal, y vamos a ver cuál es más adelante. ¿Cuál era la función que cumplía cada estamento de la sociedad solamente con mirar las imágenes? ¿Qué pudiesen decir ustedes? Mantener un orden burocrático o social. Ya, podría ser. Dependiendo de qué escalón se encuentre la persona. Ya, muy bien. ¿Qué hacían los religiosos según la imagen? Escribir la escritura. Ya, muy bien. Entonces se pudiese decir de que estaba concentrado el conocimiento en la parte religiosa. Muy bien. ¿Qué hacían los nobles? ¿Qué tienen aquí? ¿Qué están enfundando? ¿Qué están levantando? ¿Por qué están vestidos así? La espada. ¿Y para qué son las espadas? Muy bien, soldado. ¿Y para qué son los soldados? Para una guerra. Muy bien, perfecto, para la guerra, ¿cierto? ¿Y para qué eran los campesinos? Un poquito más chico, lo vamos a ver acá.
para mantener para la agricultura. para la cultivación de la tierra. Para los Cultivación cultivos de la tierra, muy bien, perfecto, ¿cierto? Unos oraban, otros peleaban y otros trabajaban. Así era más o menos el asunto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de estas órdenes, de este orden social, era el que tenía mayor importancia en la vida intelectual? Está obvio. Lo religioso. Muy bien, perfecto, lo religioso. ¿Cómo era la forma de vida de los nobles? Alto, bajo. Eran con, no sé cómo sale ahí con un rey, tenían un rey. Claro, por supuesto, ellos eran súbditos de un rey, entonces tenían un cargo nobiliario y al ser nobles tenían mayores posibilidades. Perfecto. ¿Y cómo era el nivel de vida de los campesinos? ¿Qué tipo de dependencia podía tener de los señores? ¿Cómo eran los campesinos? ¿Qué tenían que hacer los campesinos? Que hasta el día de hoy Eran lo hacen. esclavos. Ya trabajan la tierra y eran como esclavos. Alguien dijo Esclavos. eso, ¿cierto? Esclavos. Parecido, casi, no es tanta la esclavitud, tal cual como ustedes la están planteando, pero sí era un tipo de servicio obligatorio. Por eso les digo que casi es la respuesta. Muy bien, y todo esto que estamos viendo, chiquillos, en esta imagen nos va a llevar a lo que es nuestro motivo de la clase, que es el de conocer la época medieval. Vamos a conocer el periodo medieval, enfatizando la importancia del cristianismo en la sociedad e identificar el feudalismo como forma de ordenamiento político, social y económico. O sea, vamos a ver, chiquillos, en nuestro nuevo conocimiento, o sea, lo que vamos a ver hoy día como páginas. Módulo 1, continuamos con el mismo módulo, después la misma unidad que es la unidad 3 y la página 104 a la 123. Perfecto. Ya vamos a trabajar, chiquillos, entonces lo que es nuestro nuevo conocimiento, que es, obviamente, la Edad Media. Si ustedes no se dieron cuenta en la imagen, era algo muy sabido. La Edad Media y el origen de la idea de Europa. Les comento por qué Europa se llama Europa, antes que nada. Europa era uno de los reyes, otra vez. Europa era una de los dioses griegos, una de las diosas griegas, que de ahí deriva el nombre de Europa, no es un nombre antojadizo, es un nombre de lo que es la mitología griega, ¿no? Para que ustedes conozcan ese proceso. América, ¿por qué se llama América? No hay que ver, pero me acordé. Por el navegante portugués Américo Vespucio, que sí él fue el que llegó a América. Colón llegó al Caribe. Una historia. Si Colón hubiese llegado al continente americano, Américo Vespucio llegó como a lo que es Brasil, digámoslo esa zona, como la zona de Brasil, en la parte del Océano Atlántico. Pero Colón llegó al Caribe, no llegó al continente en sí, para que tengan esa idea. ¿Ya? Continuamos, jóvenes, y vamos ahora a apagar los micrófonos para dar la explicación de este tema de lo que es nuestro nuevo conocimiento. Y vamos a darle, a ver, otra vez, a la Rosa, y aquí la señorita Isolina, que por esta cosa se llama Seba. ¿Ya? Dice, la Edad Media y el origen de la idea de Europa, de esta unión, de este gran continente, que es la página, esto aparece en la página 104. En el libro no aparece esta línea de tiempo, pero yo la puse porque es una línea de tiempo muy antigua que tengo, que me encanta. Por eso es que es como tan específica para mostrar lo que yo quiero contarles, que por eso lo agregué. La Edad Media es un extenso periodo de la historia universal de Occidente, especialmente en Europa, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, después de Cristo. Acá está este cero que está ahí, es la división de Cristo. Recuerden que Cristo, como figura histórica, digámoslo, nace dentro de lo que es el periodo de la antigüedad. ¿Ya? Aquí lo que separa la prehistoria de lo que es el periodo de antigüedad es la escritura. De aquí en adelante todos los vestigios son escritos. Acá están los griegos, los romanos, los egipcios, los mesopotámicos, así. Todos esos pueblos antiguos aparecen en este momento. Acá aparecen los romanos, ¿cierto? Por esta época. Acá está la figura de Cristo, ¿cierto? Y 5 siglos después de que aparezca este personaje, digámoslo así, desde el punto de vista histórico, llega la Edad Media, que son 10 siglos de una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque deja un legado cultural que hasta aún se proyecta hasta nuestros días. ¿Qué elementos de continuidad y cambio nos deja la Edad Media? Ya, vamos a ir viendo. Ya, chiquillos, avancemos. Miren, la Edad Media, voy a ir agrandando este proceso. Señora Rosa, si pudiese apagar su micrófono para después que pueda intervenir, ¿ya? La Edad Media tiene distintos elementos. Yo solamente los agrupé en esta línea de tiempo. Gracias, mi señora. ¿Ya? Son 5 elementos importantes que vamos a ir nosotros desarrollando dentro de esta clase.
¿Ya? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo está mi señora? Ya, continuamos entonces. La Edad Media tiene como legado cultural, todo esto aparece de la página 104 a la 107. Señora Rosa, ¿le puedo pedir que apague un poquito su micrófono? Yo no lo puedo apagar desde acá, por favor. Después ábralo. Después cuando todos hablemos y lo puede hablar, lo puede abrir. Eso es, muchas gracias. ¿Ya? Primer elemento, los nuevos idiomas. Aparecen idiomas de lo que es el antiguo idioma del latín, ¿ya? Que se configuran de mejor forma en este tiempo de la época medieval y aparecen idiomas que derivan del latín. El español, el portugués, el italiano y el francés. El romano aparece un poco después, pero en realidad todos estos idiomas derivan de lo que es el idioma latín, que deriva a ser todo lo que es el imperio romano, que estaba en la época antigua. Muy bien. La religiosidad también es un elemento que se mantiene hasta el momento, ¿cierto?, de lo que es la época medieval. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, que fue la más importante en aquel entonces, tenía un elemento unificador para toda la población. Casi todos eran cristianos, hasta que el siglo VI aparece el mundo islámico, los musulmanes ya aparecen en Medio Oriente y se extienden por el mundo. Pero hasta antes de eso, casi todo el mundo occidental de Europa era cristiano católico, digámoslo de esa forma, ¿ya? Para que se entienda. Mucho después aparece el mundo protestante o evangélico, para que lo entiendan. Pero aquí, desde el punto de vista histórico, era el elemento unificador de todo este momento de la historia de la humanidad, ¿ya? Donde también aparece una poderosa influencia política, ¿ya? Porque la religión estaba también influenciando lo que es la parte política, que vamos a verla más adelante cuando hablemos del feudalismo, ¿ya? Además de que también este proceso religioso ayuda a tener distintos elementos productivos, ¿ya? Se recopilan, se traducen textos, especialmente textos grecolatinos, por eso que aparecía en la imagen primera un sacerdote copiando un texto, porque en aquel entonces todavía no se inventaban imprenta y cada copia del libro era a manito nomás, y podían demorar meses en copiar los textos, así a manito con pluma y tinta. ¿Ya? Y se recopilaban textos. Se habla de que la Edad Media fue una época oscura, donde no había conocimiento. Sí lo había. Lo que pasa es que estaba restringido, ¿ya? En las abadías, en los conventos, en los monasterios. No estaba libre alcance de todos. Por eso es que también se cae muchas veces en que la época medieval era religioso, pero también era medio místico, era medio mágico. Pensaban de que la luna, si tú mirabas la luna en un eclipse, no sé, te podía pasar algo. Eran como muy supersticiosos, juntaban la religión con la superstición. Estamos hablando hace hartos siglos atrás, así que no los culpemos. Pensemos de que en aquel entonces todavía los eclipses solares eran tomados como el fin del mundo. Si lo comparamos con la época, de esta misma época más o menos, en América, ya los aztecas y los mayas sabían de que los eclipses eran un evento celeste, astronómico. No lo podían ocupar como parte de su religiosidad, pero sabían de que no era el fin del mundo. ¿Ya? Sigamos. Aparece el legado de las universidades, que espero que muchos de ustedes estén aspirando después de estas clases. Yo espero que sí. ¿Por qué no? ¿Ah? El cielo es el límite. ¿Cuál era el sentido de las universidades? Era el de profundizar los conocimientos del ser humano, recordar aquellas cosas que venían de la influencia griega y latina, griega y romana, y se profundizaban en las universidades, se filosofaba mucho. Era la idea del saber, era la idea del conocimiento, de la observación, de la filosofía, del empirismo. Y las primeras universidades que aparecen nombradas en el texto también, yo solamente aquí les puse de forma muy sencilla, la de Bagdad, en Medio Oriente, la de Córdoba, en España, la de Damasco, ¿cierto?, también en Medio Oriente, la de Salerno, en Italia, ¿ya? Aparece lo que es el incipiente capitalismo, donde aparece la burguesía, explicaremos muy bien lo que es la burguesía, que son aquellas personas que se hacen ricas a través del comercio, ¿ya? A través de lo que es la venta, compra, bancos, préstamos de dinero, en fin. Y el último elemento de continuidad, ¿cierto?, que nos dejó la Edad Media, es el de la conformación de lo que hoy día conocemos como el continente europeo. ¿Por qué? Porque se divide el mundo entre Oriente y Occidente. Oriente, Rusia, no sé, Turquía, hacia el otro lado. Occidente es lo que tenemos nosotros hoy día como Europa. Eso es lo que se denominaba como Occidente, aunque en realidad la división es solamente una división imaginaria de la humanidad, ¿ya? Occidente entonces era Europa hasta el Imperio Bizantino y Oriente era el norte de África, Medio Oriente y Asia. Ya, para que se tengan en cuenta eso. Este mapa conceptual, chiquillos, yo lo hice a partir de lo que es el
texto en sí. Así que toda esta información ustedes lo pueden encontrar de mayor amplitud en el texto. Así que lo pueden ir revisando entre la página 104 a la 107. Pasemos a la página 111, donde aparece el feudalismo como forma de organización. ¿Qué es el feudalismo? Es una forma de relación. Aquí lo tengo en este pequeño esquema. Relaciones desde el punto de vista político, social y económico, donde aquel que tenía la propiedad de la tierra era el que tenía el poder. Me suena bastante conocido eso. ¿Qué pasa dentro de esta época del feudalismo? El señor feudal, que era el dueño del castillo, el rey, como ustedes me mencionaban muy bien en la imagen, era el dueño de todo. Era el dueño de la tierra, era el dueño de las casas, era el dueño del castillo, era el dueño de los campesinos, por eso ustedes hablaban muy bien y muy certero de este como pseudo esclavitud. Era esclavitud, pero más o menos sí y no, ¿ya? Para que entiendan. Este era parte de un sector privilegiado de la sociedad y este feudalismo era la base de la vida económica y social de aquel entonces. ¿Por qué? Porque dentro del feudalismo tenemos que la economía feudal, que era netamente campesina, con mano de obra manual, ya con arado manual, con todo manual, era la base de lo que es la economía de aquel entonces, ¿ya? Y la sociedad era parte de lo que son estamentos sociales, o sea, eran pirámides sociales. Eran estamentos sociales inamovibles. Entonces, en la cúspide de la pirámide vamos a ver todo lo que son los señores feudales, ¿cierto? El rey y los señores feudales, ¿cierto? Acá arriba, ¿ya? Los campesinos por otro lado, ¿ya? Y más abajo lo que eran, ¿cómo es que se llama? Lo que era la parte más baja, aquellos que eran como mendigos, una cosa así. Página 112 a 113 aparece el señor feudal que vivía en castillo. Los campesinos le trabajaban al señor feudal y le pagaban su protección con trabajo. Podían tener obligaciones con otro señor feudal también. Los campesinos en sí, ya, pagaban por utilizar las tierras. Cuando se habla de la gleba, eran campesinos que no podían abandonar el feudo y estaban obligados a trabajar en el feudo para este señor feudal toda su vida. Eran la gleba. No eran personas itinerantes, no eran, como decimos hoy en día, temporeros, sino que trabajaban toda su vida en un feudo, ¿ya? La actividad agrícola era la fundamental, pero era precaria, porque era más que nada manual, ¿ya? Y además la actividad económica no había mucha moneda ni mucho comercio, sino que era a través del trueque, del intercambio producto por producto que fueran más o menos del mismo peso, ¿ya? Y a fines del periodo medieval empieza a desarrollarse lo que es el comercio a través de las ferias, que eran, como hoy en día conocemos, las ferias libres, donde se van cambiando de un lugar a otro para vender o intercambiar los productos, ¿ya? El feudalismo se desarrolla de la siguiente manera. Todo esto también aparece en su texto en la página 116 y 117. Vayamos viendo. El feudalismo, como forma de relación social, era una mesita de 3 patas. Aquí tenemos las 3 patitas. Los nobles, el clero y los campesinos, tal como en la primera imagen, si uno fue una imagen antojadiza. Los nobles eran dueños de la tierra, que eran guerreros, ¿ah? Y también tenían alta jerarquía religiosa dentro del clero, ¿ya? Aplicaban las leyes y cobraban los impuestos, pero también lo hacían a voluntad, ¿ya? El clero, lo que es todo relacionado con la Iglesia Católica, con los sacerdotes, los obispos, qué sé yo, las abadías, los conventos, los monasterios, en fin, representaba los intereses de la fe católica y mantenían la fe cristiana, ¿cierto?, con sus tierras, porque ellos también eran dueños de muchas tierras en aquel entonces. Por ejemplo, en España hay una gran abadía que todavía existe, que está volviendo a tomar su antigua labor de vitivinícola, o sea, de producción de vinos. Y como les digo, es más o menos de esta época, para que ustedes entiendan, ¿ya? Es una abadía, un convento religioso muy antiguo, así que por eso es que todavía se le ve como volver a ocupar esta idea del feudalismo, pero en época moderna con la tecnología de ahora, ¿ya? Y los campesinos, para que ustedes entiendan, eran un grupo mayoritario, pero que también carecían de privilegios, pagaban impuestos y algunos estaban sujetos a la tierra donde trabajaban de por vida. Seguimos. La cultura medieval y la fuerza de la Iglesia Católica. Todo esto aparece en la página 118 y la imagen tampoco es antojadiza. No aparece en el texto, pero ustedes están viendo a un obispo, ¿cierto?, que lleva al Santísimo Sacramento, que es la creencia más importante de la fe cristiana católica, que en esa hostia que ustedes ven ahí
dentro de ese como custodio, está el cuerpo de Cristo y que se le llevaba en procesión para que la gente adorara, ¿cierto?, a Jesucristo hecho pan y hecho vino, recordando lo que sucede en la última cena. Predominan las ideas, como les digo, mágico-religiosas, ¿ya? Que si comes esto te puede dar esto, que si haces esto otro te puede pasar acá, ¿ya? Había mucho mito, mucha superstición, ¿ya? Donde se explicaba la cotidianidad, porque en algunas cosas la razón no tenía respuesta, ¿ya? Que si la mujer miraba un eclipse podía tener un hijo con un lunar, que si la mujer no podía cosechar durante su periodo menstrual porque no iban a salir buenos los frutos, o también habían que la mujer no podía prender fuego durante su periodo porque no lo podía prender, ¿ya? Elementos religiosos, pero que también llenos de supersticiones. Era un periodo teocéntrico, donde Dios era el centro de todos los aspectos de la vida. Dios para arriba, Dios para abajo, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Así era. El Papa y la Iglesia eran sus representantes. No cuestionemos la Iglesia, estamos mostrando solamente un hecho histórico. Aquellos que no sean católicos tomen esto como algo histórico, como un hecho de la historia de la humanidad. Si les gusta o no les gusta, creo que no va al caso aquí en la clase. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta de que dentro de lo que es la religión, ¿no?, existía esta idea como el gran poder que tenía la Iglesia Católica hace ya muchísimos años. La sociedad, por lo consiguiente, se sometía a esta creencia religiosa, incluso en aquellos que eran analfabetos, ¿ya? Porque querían tener, siempre la religión tiene esa idea de que yo voy a poder, la religión responde a mis dudas, a mis expectativas, a mi sed de conocimiento, o incluso a mi idea de qué va a pasar después de la muerte, ¿eh? Le da sentido a mi vida. Por eso es que la gente en ese tiempo se aferraba mucho a la religión. Muy bien. ¿Cómo era la vida cotidiana de la Edad Media? Aparece en la página 121 y 122 y podemos decir que la mayor parte de la población era campesina, tal cual como aparece acá en el texto, en la imagen que está acá, donde la gente está cosechando trigo con una hechona. Con lo que decía yo, era bastante precaria, solamente era manual, transportada sobre el hombro de una persona o cortada con una hechona o con una hoz. ¿Ya? Como les decía, era una sociedad eminentemente rural y las fiestas populares duraban varios días, por ejemplo, las fiestas de bodas. También se pueden sumar fiestas de la cosecha o de la vendimia, y el resto del año la alimentación era muy precaria, era muy básica, era muy simple, no como hoy en día que tenemos una mayor alimentación, por lo consiguiente, incluso hoy en día tenemos una esperanza de vida mucho mayor. La esperanza de vida es cuánto tiempo yo puedo vivir. Ustedes pueden vivir 80 años, 90 años en buenas condiciones. En aquel entonces la gente no pasaba de los 30 años de vida. O sea, yo sería una persona que está viviendo casi ser viejito, casi adulto mayor en aquel entonces. Piensen en eso, ¿ya? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? Dígame. disculpe, ¿qué libro es? Libro 1, ¿El 1? el 1. Ay, ya, Etapa de ya. lectura universal. Dice, ya, profe, Página 100, gracias. vamos a la página 121 y 122. No se preocupe. ¿Qué hacía el hombre? El hombre vivía al ritmo de la agricultura. Eran obligados a participar de las múltiples guerras que libraban los nobles. Si no morían afectados por alguna enfermedad, lo más probable es que murieran en batalla. Solo los nobles podían optar a cargos de poder. Mantenía relaciones de vasallaje, o sea, de sometimiento, con otros hombres de mayor rango social. ¿Ya? Y las mujeres eran consideradas a la vez madres y pecadoras, sujeto peligroso, a la que había que mantener bajo control. ¡Ojo! La palabra femenino es una palabra que significaba en aquel entonces ser que no tenía fe. Fe, menino, no tenía fe. Por algo las mujeres eran consideradas brujas, porque eran mujeres que podían estar relacionadas con lo oculto, con la magia, con la hechicería, con la brujería, ¿ya? Si aquellas mujeres no optaban al matrimonio, debían ingresar a conventos, ya sean mujeres pobres o mujeres ricas, ¿ya? Con actitudes como la desobediencia, fácilmente podían ser juzgadas como brujas o ser simplemente apartadas de la sociedad y vivir como mendigas en las calles, ¿ya? No podían asumir ningún tipo de cargos de poder de ninguna forma, ni siquiera las nobles. Todas estaban sometidas al poder del hombre, ¿ya? Modelación. Ahora sí trabajaremos nuestra mente, nuestro conocimiento y vamos a entrar de lleno en nuestra actividad de la clase de hoy. Ahora sí les activaré a todos el micrófono para que hablen, me opinen, me dialoguen, incluso me rebatan, me reten, me digan, profe, no le creo. Me está mintiendo, también puede ser, ¿por qué no? Vayamos viendo. Por acá. Modelación, vayamos viendo.
Aquí estamos analizando un elemento importante de lo que es este incipiente capitalismo, ¿cierto? Comercio en aquel entonces, como es la letra de cambio. Ojo, vamos a ir leyendo este mini cómics que nos va a ayudar a entender por qué en esta época era importante estos documentos bancarios. Como les digo, aparece la burguesía, empieza ya a aparecer la burguesía. Y vamos a ver qué pasa con esto de las letras de cambio. 1. Vamos a ir agrandándolo para que se vea mejor los que estén. Esto, chiquillos, les repito, siempre que hablemos de modelación es una actividad que no aparece en el texto, pero que nos motiva a seguir trabajando. Es el ideal de lo que uno espera que ustedes hagan en la clase. ¿Ya? Perfecto. Al no aparecer en el texto no tiene página, pero lo vamos a leer. Léanlo bien y me responden de forma verbal. 1. Acá. Un comerciante en Florencia, Italia, debe pagar 400 florines a un pañero, o sea, alguien que vendía género, telas, flamenco que está en Brujas, esto queda en Holanda, pero no quiere viajar cargado de monedas por el peligro que significa porque lo pueden asaltar en el camino. Entonces, ¿qué hace este comerciante? Acude donde un banquero en su Florencia, ¿cierto? Italia, y deposita el dinero. Recibe una letra de cambio, un documento que da la orden a un banquero de Brujas, en Holanda, para que le entregue el dinero al pañero, o sea, a este vendedor de telas. El comerciante viaja a Brujas portando la letra de cambio y se la entrega al fabricante de paños como pago por la mercadería, o sea, por las telas. Este pañero acude donde el banquero en Brujas, le entrega la letra de cambio y recibe el equivalente a los 400 florines en moneda local. ¿En serio? ¿En serio? Tenemos dos preguntas. Una, respóndamelas de forma verbal. ¿Qué ventaja tenía el uso de la letra de cambio? Era más seguro, ¿Ya por qué? porque no está el peligro que lo asaltaran. Y le robaran sus Y era monedas. más seguro, incluso para pagar. Era a Muy veces más bien. cómodo. Claro, se ahorraba peso, se ahorraba la tentación de que lo roben, ¿ya? Y entonces llevaba este documento bancario hasta el otro lado del continente y lo podía pagar con ese documento y hacer el comerciante con el que hicieron un negocio podía cobrarle dinero. Muy bien. Segunda pregunta. La letra de cambio, ¿a qué documento bancario actual asemeja en su uso y características? A ver, esta letra de La cambio. moneda, No, pues, la letra de cambio, este papel que está recibiendo ahí. un cheque, Este papel. A los Eso, bonos. muy bien, al cheque. un cheque. Al cheque. Hoy día todavía te pagan con cheques. Algunas personas pagan con cheques, entonces tú vas al banco y lo cambian. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos la mente moviendo esas pesas para ejercitarse, ejercitación mental. Manos a la obra, páginas 108, 109 y 110. Yo puse un mapa que es parecido al primero, ¿ya? Este es el mapa antiguo. Este mapa es antiguo. Este mapa es de Europa del siglo XV, dice Reino de Inglaterra, Condado de Flandes, Dinamarca, Brandenburgo. Miren, Florencia está aquí, chiquillos. No era Florencia. Ah, sí, era Florencia, acá. Y tenía que bajar este caballero hasta por aquí, por acá. Por eso es que era un viaje largo en el cual él podía pasarle algo. Corona de Castilla, Reino de Navarra, Reino de Portugal, Corona de Aragón, Reino de Granada, Imperio Otomano, Principado. Aquí están cómo era la división del territorio europeo en aquel entonces, siglo XV, cuando termina la Edad Media. Al lado, ustedes deberían ver un mapa. Yo puse un mapa con mejores características porque el que aparece en el libro se ve apenas. Este mapa, chiquillos, es el mapa de Europa actual. Más o menos actual. Más o menos actual, ¿ya? Después de observarlos, chiquillos, atentamente, ustedes van a ir respondiendo las preguntas. En el mapa de la Europa medieval, van a marcar con, dice, separe con una línea oriente de occidente y coloque el nombre que corresponde a ambos lados. Voy a hacerlo aquí desde el punto, ¿cuánto es que se llama? Aquí con el puntero láser. Y más o menos, chiquillos, lo que es el imperio, lo que es occidente de oriente, más o menos por aquí. Ahí está marcando, ¿cierto? En color rojo, ¿lo están viendo? Más o menos es por ahí, para que ustedes lo puedan marcar en su libro, ¿ya? Acá, en este lado, chiquillos, está, voy a poner una O,
una C y una C para decir que es occidente. Ya son Cs, no se ríen de mí porque estoy con el mouse. ¿Ya? Y acá tengo la parte que dice oriente. Occidente, oriente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Jóvenes? ¿O estoy hablando solo con el computador? Ya, respóndeme. Sí, profesora, le entiendo perfectamente. Muévanse, si están estudiando, pues, chiquillos, ¿cómo van a ser tan? ¿Ah? Vamos, vamos que se puede. Siguiente pregunta. Describa las dos diferencias que se aprecian entre ambos mapas. Diferencias obvias. Acá en el libro, como les digo, el mapa sale muy feo. Yo puse uno equivalente acá solamente. Pero con lo que se supone que es ese mapa que tiene tantas letras, es el mapa actual de Europa. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay que sea obvia? Es muy obvia. En el mapa actual de Europa todavía existen los reinos. Dice reino de Navarra, reino de Francia, reino de Hungría. ¿Aparecen esos reinos en el mapa actual? Mírenlo acá en la pantalla. Estos reinos que No. aparecen aquí, no. Entonces, tienen que ustedes escribir que en la Europa actual no hay reinos, hay países. ¿Ya? Primera parte. ¿Y qué otra diferencia pudiesen ustedes mirar? Es muy sencillo, es muy simple. Ay, para usted que sabe, profe, muy simple. Pero es para cosa de nosotros mirarlo, no, chicos, no. mírenlo, mírenlo, observación. Esto es solo observación, No se ve, no, según yo, ¿sí? no se ve Chile. Pues esto es Europa, hija mía. Europa, Chile está en América y esto está hablando de Europa. Esto es solamente historia europea. Esto es solamente historia europea. Cuando veamos América Latina hablaremos Chile. No, todavía no aparece Chile. Otra diferencia que es obvia es que acá aparece el gran país de Rusia. Acá no, aparece Gran Principado de Lituania, Gran Principado de Moscú. Rusia aparece mucho después como país. Y acá antes no había, en la época medieval no existía Rusia, actualmente sí. Por eso digo que es obvio. ¿Mm? Y ahora díganme, ¿qué países establecidos en el mapa de Europa medieval, en este que está acá, aún se mantienen en la actualidad? Uno o dos que me nombre, yo soy feliz. Acá. Son países Francia. muy bien, perfecto, acá. ¿Qué dice ahí? Polonia, Polonia, Hungría. Hungría, el Portugal, Hungría, sí. ya muy bien. Esos países, chiquillos, yo con eso me doy aquí. Suecia. Inglaterra también está acá, miren, Inglaterra, Escocia, Suecia Noruega, también. Suecia, Dinamarca. Eso tienen que poner ustedes, nombres de países que se mantengan desde la Edad Media hasta la actualidad. Ah, muy bien. Y esa es la observación y ponen solamente los nombres. Es todo lo que les pido. Unos 3, 4 nombres sería lo ideal. Apliquemos. Manos a la obra, páginas 114 y 115. ¿Qué actividad se observa en la parte inferior de este dibujo que es como de la época medieval? ¿Qué están haciendo allí las personas? Dice que el dibujo está ordenando horrible. la paja. Claro, están entonces en una faena agrícola. Muy bien. ¿Y ustedes conocen algún cuento o personaje que puedan estar ambientados en este tipo de imágenes? Si no conocen ninguno, no importa. ¿Conocen alguno? ¿Sí o no? Corta. Si no conocen, no, no conozco. También es una respuesta válida. El campo. Sí, de campo. Cuentos de campo. Heidi. Heidi, ya, ok. Heidi, ¿por qué no? Aunque Heidi no es tan campesina, más bien montañosa, pero bueno, ya, pero no viene Smiley mucho al también caso, podría ser. pero se acordó de Heidi, ya, muy bien, perfecto. Ya no importa, ¿sí? Si no se acuerdan de ninguno, no importa, pero piensen en estos días si tienen algún cuento y pueden redactarlo de unas 2, 3 líneas para recordar el cuento. Hay muchos cuentos de campo, por ejemplo, los de Pedro Urdemales. O los cuentos campesinos o las historias que contaban antes del Toeté o las leyendas mapuches, ¿por qué no? Ah, sí, me sé varias. Ya, pues, eso tienen que anotar en esa respuesta. ¿Ya? Se compare. Ustedes van a comparar la imagen con el campo chileno y van a notar diferencias y semejanzas. Ustedes lo hacen. Una semejanza es que todavía en Chile, por ejemplo, se cosecha trigo como en la imagen. La diferencia es que hoy día está todo tecnificado. Estamos con arados, con tractores, qué sé yo. ¿Ya?
Y anote diferencias y semejanzas. Ustedes las van anotando en el libro, en ese mismo cuadro que yo les estoy comparando en la imagen. Relacione. Aquí tenemos una ceremonia de vasallaje. Completen los cuadros las obligaciones y derechos que cada uno de los personajes de la imagen contrarían con la ceremonia de vasallaje. El personaje 1 que está acá, que es el vasallo, y acá está el señor feudal. ¿Qué tendría que hacer el vasallo con el señor feudal? ¿Y qué tendría que hacer el señor feudal con el vasallo? Es como cualquier trabajo, que tienen obligaciones y también tienen derechos. Piensen acá. Manos a la obra. Aquí hay distintos, ¿cómo es que se llama? Un texto que ustedes tienen que leerlo y después responder las preguntas que están acá. El texto dice, el enfermo no solo se dirige al médico, sino que hace ofrendas a los santos o peregrina a un santuario. El castillo se construye con su capilla, cuyo santísimo y cuyas reliquias se creen más eficaces en la defensa que las propias instalaciones y pertrechos militares. Donde no existe, donde no existe tractores, hay que rogar al santo local. Y lo mismo sucede con las faltas de lluvias y las obras hidráulicas, con los pavorosos incendios o con las pestes y otras enfermedades. Las etapas de la vida estaban llenas de ritos religiosos, con ingredientes mágicos. Así, por ejemplo, en el nacimiento se blandía una espada en contra de los demonios. Es como que sacas la espada de su funda, ¿cierto?, para luchar contra los demonios que podían azotar a ese recién nacido. Y ustedes responden las preguntas que están acá. ¿Por qué cree usted que las personas pueden creer en lo religioso o en lo mágico para resolver los problemas cotidianos? ¿Existen diferencias entre las ideas que se plantean en el texto y la forma en que hoy en día se resuelven los problemas cotidianos? ¿Tiene usted alguna experiencia personal que se relacione con lo que se plantea en el texto? Ustedes tienen que decirlo. Y nos vamos derechito a la evaluación. Esto, chiquillos, tienen que quedarles como tarea, porque lo voy a revisar cuando ustedes me entreguen el portafolio y el texto, ¿ya? Voy a revisar sí o sí la unidad 3. Y ustedes tienen que entregármela completita, ¿ya? Por eso les estoy diciendo. Y vamos a la evaluación. Nada, tranquila, tranquila. Manos a la obra. No, tranquila, que después va a tener una semanita de descanso. Le va a dar muy, muy bien a esto y después va a tener una semana de paz hasta que retomemos el siguiente trimestre. Manos a la obra, página 123. Aparece el caballero medieval. ¿Ya? Se da el nombre de caballero a la gente que generalmente anda a caballo. Cualquiera que monte otro tipo de animal que no sea un caballo no es un caballero. Pero el simple hecho de montar un caballo no hace un hombre un caballero. Además, debe comportarse como un caballero. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que ser noble. ¿Qué significa noble? Que el corazón y la acción deben regirse siempre por la virtud. Es por esto que un caballero virtuoso debería ser cuidadoso y prudente, justo al castigar a la gente, moderado en todas sus actitudes, fuerte y valeroso, con una gran fe en Dios. Os diré que un buen caballero honra al rey y a su reino, protegiéndolo, haciéndolo temidos y defendiéndolos. Os diré que sin buenos caballeros el rey sería igual que cojo. Y tienen que responder a ambas preguntas. Describa las características personales más importantes de un caballero y compare esta descripción con lo que hoy en día se entiende por ser caballero y señale diferencias y semejanzas. ¿Ya? Leer el texto, sacar qué era un caballero en esa época y compararlo con lo que es un caballero hoy en día. ¿Queremos la próxima clase, chiquillos? Terminaremos la unidad, página 124 a la 131. Vamos a ver el Renacimiento sí o sí. Muchas gracias por la clase de hoy, chiquillos. Nos veremos la próxima semana. Me estoy apurando porque me queda... ¿Pasadita, profe? La tengo pasada ya, porque le hago clic y la paso. Así Ya. soy de pro, ¿ya? Así que muchas gracias por participar en la clase de hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado. La voy a subir a YouTube. Los que no la tengan, no les haya llegado los mensajes que les envié, me mandan un WhatsApp y se los reenvío, ¿ya? Mi número ya lo Muy conocen porque buenas está en la clases. clase.